tema muy, pero muy interesante. Se llama nuestra seguridad. Nuestra seguridad, sí. Ustedes saben que nos van a ver cuál es nuestra seguridad. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida. Tú nos trajiste tu vida, Señor. Tú nos trajiste tu vida y la diste en abundancia para que todos nosotros disfrutáramos de esta vida maravillosa que tú nos has dado, Señor, Padre. Y ayúdanos, Señor, a entender que nuestra seguridad, ¿cuál es nuestra seguridad que tenemos que tener, Señor, aquí en la tierra, Señor? Que no es un seguro de vida, no es un seguro de muerte, sino es Jesucristo en el corazón de cada hermano, de cada persona. Padre Santo, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, habla a través de mis labios, Señor, y que todos nosotros abren nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea recibida en nuestros corazones y guardada y obedecida después, Señor. Padre, háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Nuestra seguridad se entiende que es sobre la vida eterna. Vamos a hablar sobre la vida eterna y nuestra seguridad. Esto es muy importante, hermanos, porque todos nos preocupamos de que en la casa no falte seguro de vida, que no falte comida, que no falte seguro al carro, que no falte nada, ¿verdad? Pero lo más importante es que Cristo esté en cada corazón. Eso es lo más importante, porque sin Cristo no hay salvación, no hay seguridad. Todo creyente, amado hermano, desea tener seguridad de la salvación. Por eso, en este día, el Señor nos va a enseñar cómo vamos a adquirir esa seguridad. Vamos a tocar unos tópicos de cómo nosotros conseguimos esa anhelada seguridad. Es decir, la certidumbre de que cuando nos llame el Señor a su presencia, sea en la muerte o en el levantamiento de la iglesia, que es el rapto, irá a estar con Cristo en el cielo. Esa debe ser nuestra seguridad. Que si morimos este momento, si viene un terremoto y acá está este edificio y nosotros morimos aplastados, nos vamos a ir al cielo. Esa debe ser nuestra seguridad. Y como comenzando el año, tenemos nosotros que, la semana pasada estudiamos la intimidad con Dios. Entonces este es otro tema que va ahí en ese hilo, es nuestra seguridad. Porque la intimidad con Dios nos da seguridad. Como decía el cántico, ¿cómo es posible yo vivir sin Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me sacaste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Sin nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar seguros y confesar sin temor lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Filipenses 1:21. Porque a veces nosotros leemos la palabra y no pensamos. Es como cantamos a veces y no meditamos lo que cantamos. Así mismo en la palabra. Tenemos que meditar lo que leemos, lo que escuchamos. Porque es la voz de Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Parece mentira, pero es así. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que ganamos la vida eterna cuando morimos en Cristo. Ya no sufrimos, ya no tenemos que trabajar, ya los hermanos no tienen que madrugar, pues, está nevando, está haciendo frío y tengo que coger carretera, qué desastre, qué problema. No, ya llegamos a la presencia de Dios. Entonces nosotros, los creyentes verdaderos que viven en la voluntad de Dios, teniendo esa seguridad completa de que cuando vamos
nos vamos a morir, vamos a cerrar nuestros ojos, nos vamos a ir a la presencia de Dios. Entonces no tenemos por qué temerle a la muerte. Cuando usted tiene miedo a la muerte, es porque no tiene seguridad de ir al cielo. Pero cuando usted se acuesta teniendo seguridad de que si el Señor lo llama esa noche, usted se va al cielo, se acuesta en paz, no tiene problemas. Por eso es necesario acostarse guardando su corazón, guardando su vida, entregando su casa, sus hijos, sus familiares al Señor. Yo lo hago así. Yo me acuesto de esa manera. Pido perdón y me acuesto en paz. Digo, paz, Padre, en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Qué seguridad tengo yo de mañana amanecer vivo? Ninguna. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Entonces, Dios en su infinito amor nos da una oportunidad más de vivir cada día. Y tenemos que darle gracias. Y tenemos que ponernos en sus manos. Entonces, buscar a Cristo, que es el pan de vida. Ese es nuestro alimento principal. Buscar, entonces, eso nos lleva a la seguridad. Y llegamos al conocimiento que morir es ganancia. Definitivamente, se le acabaron los problemas, hermano. Y pasa a gozar de la presencia del Señor. Por eso cuando un familiar nuestro que está en Cristo se va con el Señor, no hay tristeza en el corazón. Hay tristeza en la carne, en los sentidos, en los sentimientos, en el alma. Hay dolor. Pero adentro del corazón, en nuestro espíritu mismo, está el gozo del Señor, levantándonos, fortaleciéndonos y diciendo, regocijaos en el Señor, porque tú lo vas a ver. Cuando tú vayas y duermas y vas a ver a Él, lo primero que vas a ver es a tus seres queridos. Entonces, esa es nuestra esperanza, hermano, gloriosa de saber nuestra seguridad. Qué lindo es conocer nuestra seguridad, hermanos. Veamos en 1 de Juan 5 a 13. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Aleluya. Vamos a comenzar a viajar por la Biblia. Y toda la Biblia nos va a enseñar que nuestra seguridad se llama Jesucristo. Amén. 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os es escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, para nosotros, para todos nosotros que creemos en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que recibamos esa vida eterna y para que obedezcamos cada vez más en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos enseña, amados hermanos, la norma bíblica de la seguridad de la salvación. Es una norma bíblica, es un formato, es el orden perfecto de Dios que Él nos da. Dice, este es el camino, aquí este es el guión, para que tú veas que tienes seguridad o no tienes seguridad de la vida eterna, ¿verdad? Si no creemos en Jesucristo, si no lo obedecemos, sencillamente no tenemos salvación, hermanos. Así nos llamemos cristianos. No tenemos salvación. ¿Por qué? Porque no estamos en Cristo como debemos estar. ¿Y cómo estamos en Cristo? Como debemos estar es cuando le obedecemos. ¿Y cómo le obedecemos? Obedeciendo la palabra. Ahí está todo el secreto. La palabra nos da seguridad. La palabra de Dios nos establece en su reino. La palabra de Dios es todo en nuestras vidas, amados. Entonces observemos que en ninguna parte de la Biblia afirma que una pasada experiencia de conversión
constituye una seguridad o garantía de salvación. La Biblia no nos garantiza de que por una pasada, por una experiencia, hace 30 años me convertí a Cristo y por eso ya tengo asegurada la salvación. No, la salvación hay que cuidarla. La salvación hay que cuidarla, hay que cultivarla. Veamos lo que el Señor les dijo a los discípulos cuando regresaron de la primera misión que les envió el Señor. Veamos en Lucas 10, del 17 al 20. Lucas, capítulo de Lucas, versículo 10, del 17 al 20. Está el regreso de los 70 discípulos que fueron enviados por el Señor a predicar el Evangelio, y ellos regresaron contentos, un poquito orgullosos, y le dijeron maravillas al Señor. ¿Y el Señor qué les dijo? ¿Lo tienen? Lucas 10, del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya, qué bueno, es verdad. Y les dijo: yo veía a Satanás, dijo el Señor, caer del cielo como un rayo. El 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor está haciéndole recuerdo del poder que Él les dio a ellos y nos lo da a nosotros, a los cristianos fieles, a los que obedecemos la palabra. Porque si no obedecemos la palabra, déjenme decirle, hermano, no tenemos esa autoridad. La autoridad delegada se aplica por la obediencia, basada a nuestra obediencia. El 20 dice aquí, bien claro: pero no os regocijéis, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No os regocijéis de los milagros que ustedes han visto con sus ojos, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ese es el cuidado. Cuando aceptamos a Jesucristo, nuestros nombres fueron inscritos en el libro, en el registro civil celestial. Ahí están inscritos nuestros nombres. Pero, ¿qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice: a los desobedientes el Señor les anticipa, dice: si no obedeces, borraré el libro, borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces, por eso nosotros comprobamos que si no cuidamos esta salvación tan preciosa, tan grande, la podemos perder. Entonces perdemos nuestra seguridad. Nuestra seguridad entonces viene siendo depende de cómo cuidemos nuestra salvación. Allí está nuestra relación y comunión con Cristo. Ahí está la unidad, la intimidad con Él. Y eso, pues, a medida que nos acerquemos más a Dios, más cerca de Él estamos, disfrutamos de la seguridad. ¿Por qué? Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y quién lo va a tocar debajo de la sombra de Dios? Nadie, ¿verdad? Entonces todo eso nos da seguridad. Es bueno, hermanos, saber eso. Entonces vemos que es un grave error suponer que tiene la salvación eterna con la única base de una experiencia pasada o una fe muerta o casi muerta. Porque hay fe muerta y casi muerta también. Muerta es cuando ya no tiene fe, y casi muerta cuando cree hoy y mañana duda. Pero con esa salvación, con esa fe no vamos a ir al cielo. No, porque la palabra nos dice: mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe. No podemos retroceder. No podemos retroceder como se cantaba en antes. Si has puesto la mano en el arado, no puedes volver atrás. Sigue a Cristo como buen soldado, que algún día recompensa tú tendrás. Entonces nosotros tenemos que buscar la recompensa que Dios nos da. Entonces veamos en Juan 15, del 4 al 6. Juan 15 nos explica perfectamente. Juan capítulo 15, versículos 4 y 6. Y este nos advierte de tanto peligro, hermano.
Porque hoy por hoy, en muchas iglesias, se está enseñando, como todo está torcido ahora, o casi todo torcido, casi todo es el engaño, están enseñando que si aceptaste a Cristo hoy, pues, y si te mueres después de 20 años, 30 años, no importa lo que hayas hecho, te vas al cielo porque aceptaste a Cristo. Un pacto es un contrato. Si lo violó usted, quedó nulo. Usted hace un contrato o un cargo, saque un cargo, firma usted, no lo paga, se lo quita, ¿verdad? No porque el hecho que firmó, porque usted fue el primero en subirse al carro y manejarlo, no es el dueño. Es dueño probablemente hasta cuando termina de pagar, ¿verdad? Así somos nosotros. Somos dueños de nuestra salvación cuando llegamos ya al Señor. Dice el Señor, he peleado la buena batalla, he peleado la fe. Aquí estoy, ya he terminado mi carrera. Y así tenemos que nosotros poder decirle al Señor. Verán lo que dice, permanecer en mí. Mire, primer punto, permanecer en Cristo y yo en vosotros, o sea, Cristo en nosotros. Como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, en el árbol, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros no podemos dar fruto, no podemos vivir, no podemos subsistir si no estamos en Cristo. Yo soy la vid, yo soy el árbol, dice Cristo. Vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada, absolutamente. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué triste, pero es una verdad dicha por el Señor Jesucristo. Aquí nos enseña, amados hermanos, el Señor Jesucristo, que Él mismo no creía en la idea de que una vez en la vid, siempre en la vid. O sea, una vez salvo, siempre salvo. Una vez en Cristo, siempre vamos a estar en Cristo. Eso debería ser, porque la orden es permanecer en Cristo. Pero el problema es que nosotros, por negligencia, por descuido, nosotros nos apartamos de Dios. Dios jamás se aparta de nosotros. Somos nosotros que lo dejamos a Él, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí el Señor en 1 Timoteo 4:1. Mira, aquí es una alarma que prende el Espíritu Santo para su iglesia. 1 Timoteo 4:1. Entonces tenemos que cuidarnos de nosotros, no estar en el grupo de estas personas que nos habla la Biblia. Ya que estamos en los últimos tiempos, tenemos que cuidarnos más. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, ahora este tiempo es, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo lo que es mentira es de los demonios. Todo lo que es de verdad es de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué nos dice el Señor con esta información? Aquí nos advierte que sí es posible que los creyentes abandonen la fe y dejen de permanecer en Cristo, y de ese modo sean arrojados al fuego del infierno, hermano. Por eso es que la palabra nos dice, el que esté firme, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. No pongas tu confianza en ti mismo. No, tenemos que poner nuestra confianza en Cristo, porque Él es nuestra seguridad. Nosotros somos seres mortales, hermano. Nosotros fallamos, todos los días fallamos. Entonces, tenemos por eso que no podemos confiarnos en nosotros mismos, sino poner nuestra seguridad en Jesucristo.
porque Él es el único que murió y resucitó por nosotros. Además dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces aquí vemos que muchos apostatarán de la fe. Veamos en Hebreos capítulo 2, del 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Aquí está otra alarma, otro bombillo que se prende para advertirnos de no caer en este grupo, sino cuidarnos para mantener nuestra seguridad de salvación. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque en el Antiguo Testamento mucha parte de la ley fue también predicada por los ángeles. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Eso fue lo que nos predicaron el Evangelio para que vengamos a Cristo. No tenemos excusa, porque a todos nosotros nos han hablado del Evangelio y sabemos que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Veamos en Mateo 7, 21 al 23. Aquí vemos cuando una persona o unos cristianos, hablemos así, confiamos en lo que hemos hecho nosotros, pero no hemos hecho la voluntad de Dios. Ahí está el problema. Nuestra seguridad, amados hermanos, de la salvación es hacer la voluntad de Dios. Por eso yo siempre les digo a ustedes, hermanos, pidamos la voluntad de Dios. Pidamos hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros hacemos planes para hacer las cosas. Entonces, si no pedimos la voluntad de Dios, corremos el peligro de fracasar. De hecho, vamos a fracasar, porque tenemos nosotros que cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es el oidor, sino el hacedor de la voluntad de Dios. No es el oidor de la palabra nomás, sino el que hace la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, y esto estamos viendo actualmente, muchos grandes hombres, muchos grandes hermanos cristianos que antes eran fieles a Dios, pero al no hacer la voluntad de Dios, se han desviado, se han apartado y ahora están en peligro de entrar a este grupo cuando el Señor los vaya a rechazar. Por eso entonces nosotros, como estamos estudiando nuestra seguridad de salvación, entonces tenemos que tener mucho ojo y decir, no, si el Señor me usa para hacer milagros, si el Señor me usa para hacer tal cosa, el Señor mismo ya lo dijo en Lucas 10, no se confíen en esas obras.
confíense en que su nombre todavía permanezca inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que cuidar más. Por eso es que nuestra seguridad es Cristo. Estar pegadito cada día más con Él. Tenemos la seguridad de vida eterna, amados hermanos, si hemos hecho un pacto con Jesucristo, ya sabemos, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador personal. Y nos mantenemos hasta el final cumpliendo ese pacto. Tenemos que mantenernos hasta el final. Veamos en 1 de Juan 5, del 1 al 5. 1 de Juan. Estuvimos en antes allí, pero más abajo. Ahora vamos un poquito más arriba. 1 de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Aquí vemos la unidad perfecta que tiene Dios Padre y con su Hijo y a la vez con nosotros. 1 de Juan, capítulo 5, del 1 al 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta es una seguridad. Y todo aquel que ama al que lo engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. El que ama al Hijo ama al Padre, el que ama al Padre ama al Hijo, ¿verdad? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Mire, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando nos amamos nosotros, todos unos a los otros. Cuando nos amamos nosotros. Entonces dice aquí, mire, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, estamos capacitados para amarnos los unos a los otros. Si no obedecemos la palabra, no estamos capacitados ni para amarnos los unos a los otros. Por eso en muchas iglesias se ve una discordia, una enemistad entre los mismos hermanos en Cristo. Qué pena, hermano. ¿Por qué? Por eso viene por la desobediencia, por no obedecer la palabra de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, si nosotros obedecemos a Dios, obedecemos a Cristo, obedecemos a la palabra, somos más que vencedores. Por eso es que está en Romanos, que dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. ¿Por qué? Pues entonces, usted lee toda esta carta de Juan. Es fantástica, nos ubica en el cielo prácticamente, pero nos advierte de los peligros y nos da la seguridad de nuestra salvación eterna. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados, no hay vida eterna ni seguridad de salvación sin una fe viva, activa, una fe creyente y obediente. Obediente. Veamos en 1 de Juan 2, del 3 al 6. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Repito, espero para que lo busquen. 1 de Juan, capítulo 2, del 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo le conocemos? ¿Cómo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. ¿Vieron? Si obedecemos su palabra, es que sabemos que le conocemos. Si no obedecemos, no lo conocemos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado.
por esto sabemos que estamos en Él, en Cristo. El que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe andar como Él anduvo. O sea, debe andar como Cristo anduvo. Así fácilmente nos incluye la palabra.